Vamos a empezar en este momento a la meditación de la palabra de Dios, esperando que sea de bendición para todos los que puedan escuchar este breve comentario, este breve pensamiento sobre un tema bíblico. Jesús, nuestro sumo sacerdote. La lectura básica la tenemos en Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, que dice de la siguiente manera: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pues bien, antes de continuar vamos a tener una palabra de oración, pidiendo la dirección del Santo Espíritu de Dios para la exposición de esta palabra. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias, te alabamos y te glorificamos porque mereces, Señor, el honor, la honra, la gloria, la reverencia, Señor, de todos aquellos que tú has alcanzado a través del sacrificio, a través de la muerte, a través del derramamiento de la sangre de tu único Hijo, Cristo Jesús, quien se ha convertido en nuestro único y verdadero Señor y Salvador. Te rogamos, Señor, que nos ilumines, que alumbre nuestro entendimiento, que todos podamos entender lo que esta tu palabra nos dice en esta ocasión. Que todos los que de alguna manera lo puedan escuchar, puedan, Señor, salir bendecidos espiritualmente en abundancia. En el nombre de Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador, te lo suplicamos. Amén. Pues bien, en las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, es un libro que se compone de dos grandes partes. La primera parte es conocida comúnmente como el Antiguo Testamento, la segunda parte como el Nuevo Testamento. También es conocida como el Antiguo Pacto, la Antigua Alianza, y el Nuevo Testamento como el Nuevo Pacto o como la Nueva Alianza. En el Antiguo Testamento, Dios trata de manera particular y especial con un pueblo que Él designó ser su pueblo, un pueblo especial, el pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza, donde los escritores son los discípulos, los apóstoles de Cristo Jesús, ahí ya Dios trata de una manera un poco diferente ya con todo el mundo, y lo hace a través de la persona de Cristo Jesús,
quien ha venido a ser nuestro Señor y único Salvador. En el Antiguo Testamento encontramos también que Dios en el pueblo de Israel, a quien le puso para formarlo 12 tribus, de esas 12 tribus apartó una que se conoce como la tribu de Leví. Los hijos y los descendientes de los hijos de Leví de aquel tiempo hasta nuestros tiempos son los que se pueden conocer como la tribu de Leví, y son la tribu que Dios escogió de donde tendrían que salir los que harían la función en el pueblo de Israel como sacerdotes. Y ese sacerdocio es conocido como el sacerdocio levítico, porque solo podían ser sacerdotes aquellos que vinieran, que descendieran de la tribu de Leví, y de manera muy específica, de manera muy especial, de Aarón, el hermano mayor de Moisés. Los hijos, Aarón fue el primer sumo sacerdote, y los hijos de Aarón vinieron a ser los sacerdotes. Y de ahí hacia adelante en el tiempo, solamente podían ser sacerdotes los que vinieran, los que descendieran de Aarón, los que descendieran de los hijos de Aarón. En el libro de Éxodo, capítulo 28, nos dice de la siguiente manera a este respecto. Éxodo 28, versículo 1. Nos dice así la Sagrada Escritura: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, le dice Dios a Moisés, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Ellos son los que tendrían la función o tendrían el ministerio, el trabajo sacerdotal en la vida del pueblo de Israel. Nadie más podía ser sacerdote si no venía de la tribu de Aarón, de la tribu de Leví, si no era descendiente de Aarón. Y este sacerdocio, con el tiempo y de acuerdo a la voluntad de Dios, fue cambiado y abrogado. Es decir, fue cambiado y fue eliminado totalmente. Por eso decimos que fue cambiado y abrogado. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo, judío de judíos, fariseo de fariseos, maestro de la ley, en la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículos 12 y 18. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y el versículo 18 dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Así que el
sacerdocio levítico llegó al tiempo en que ya no era, llegó el tiempo en que ya no era funcionable, en que ya no tendría efecto la actividad sacerdotal de los sacerdotes del pueblo de Israel. Por eso dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 7, versículo 12, porque cambiado el sacerdocio. Porque dice cambiado el sacerdocio, porque ya en su tiempo ya estaba Cristo Jesús. Y ya para Pablo, que era fariseo, que era maestro de la ley, estaba plenamente convencido, plenamente seguro de que ya Dios había cambiado el sacerdocio. Había también cambiado la ley. Es decir, la ley que regía la vida del pueblo de Israel ya no tendría el mismo efecto. Por lo tanto, había que cambiarlo. Y Dios ya lo había cambiado. Pero dice el versículo 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Es decir, el mandamiento que ordenaba la función del sacerdocio levítico, llegó el momento de que de parte de Dios fue quitado, fue eliminado, tanto la práctica como el mandamiento que había. La razón de su eliminación, de su cambio y eliminación, era que era un sacerdocio, por un lado, completamente débil y por otro lado, totalmente ineficaz. No realizaba los verdaderos propósitos eternos que Dios tenía dentro de su voluntad. Ahora se estableció otro sacerdocio. Antes de hablar de este otro sacerdocio, tenemos que necesariamente regresar a Hebreos 4, 14 al 16 para ver lo que nos está diciendo este pasaje. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. En el sacerdocio levítico funcionaban los sacerdotes y funcionaba por cierta temporada un sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el sacerdote de más alta jerarquía. ¿Y cómo funcionaban eso? Primeramente funcionaron en el llamado tabernáculo, una especie de carpa o tienda ambulante que se levantaba, caminaba el pueblo, cargaban los elementos o instrumentos, todo aquello que formaba el tabernáculo, la casa ambulante, y llegando a otro lugar se volvían a establecer, armaban el tabernáculo y ahí funcionaban los sacerdotes con los sacrificios de animales por los pecados del pueblo de Israel. Los sacerdotes, ellos eran los que funcionaban todos los días y ellos trabajaban, tenían su ministerio dentro de la parte primera del tabernáculo, la entrada. El tabernáculo estaba dividido en dos partes. La primera parte, la entrada, era la más espaciosa, la más grande, y se conocía como el lugar santo. Y la parte al fondo, era una parte más pequeña, esa se conocía como el lugar
santísimo. Y los sacerdotes no entraban al lugar santísimo nunca. El único que entraba al lugar santísimo era el sacerdote de más alta jerarquía, el conocido como el sumo sacerdote. Él era el único que entraba al lugar santísimo, que estaba separado del lugar santo por una cortina. Él levantaba la cortina, entraba al lugar santo, pero entraba solamente una vez cada año. A diferencia de los otros sacerdotes que entraban al lugar santo todos los días a ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. El sacerdote común y corriente que funcionaban todos los días en el lugar santo, esos son una figura, una representación del cristiano, del hombre y mujer convertidos a Cristo Jesús por fe y por arrepentimiento. Ellos representan al pueblo cristiano. Cada sacerdote representaba a un cristiano común y corriente. Ellos entraban todos los días al lugar santo. Pero el sumo sacerdote que entraba una vez al llamado lugar santísimo, donde no entraba nadie más que él, porque representaba, ese lugar santísimo en el tabernáculo representaba el cielo. Y el sumo sacerdote era una figura, un tipo de la persona de Cristo Jesús. ¿Por qué entraba ¿Por qué entraba solamente una vez cada año? Para regar la sangre sobre la tapa del propiciatorio del arca del pacto por los pecados de todo el pueblo, una vez cada año, representando así él, el sumo sacerdote, a Cristo Jesús, que cuando se fue, entró, dice el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, al tabernáculo no hecho de manos, es decir, al tabernáculo que está en el cielo, y ofreció al Padre su propia sangre. Porque los sacerdotes que entraban al lugar santo, e incluso el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo, ellos ofrecían la sangre de animales por el pecado del pueblo. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es decir, sigamos firmes en esta fe en Cristo Jesús. Esa profesión que hicimos alguna vez en la vida, cuando decidimos entregarnos a Cristo, aceptarlo como nuestro Salvador personal de una vez para toda la vida. Eso es lo que el apóstol Pablo llama aquí, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, Cristo fue tentado en todo, así como somos tentados nosotros los humanos. Solamente que Él, a pesar de que fue tentado en todo, nunca cometió pecado. Entonces, tenemos un gran sumo sacerdote. Por eso que después dice el apóstol Pablo que fue necesario cambiar el sacerdocio y fue necesario que quedara abrogado el mandamiento anterior que tenía que ver con el sacerdocio de los sacerdotes del pueblo de Israel. Es cambiado y es eliminado. Pero ahora nosotros tenemos un sacerdote distinto, un sacerdote que no es descendiente de Leví, no es descendiente de Aarón. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos capítulo 7, versículos 14 y 17, dice de la siguiente manera: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto aún
es más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. ¿Quién es Melquisedec? Melquisedec es un personaje que se presenta en el libro del Génesis, que aparece, recibe los diezmos de Abraham y luego desaparece. Y no se habla, no se oye más, no se lee más de este personaje Melquisedec. Y dice que estos son más manifiestos si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Es decir, este sacerdote distinto, que es semejante a Melquisedec, es nada menos que nuestro Señor Jesús, que vino de la tribu de Judá y no de la tribu de Leví. Y dice que no es constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. ¿Qué es esto? Es decir, no fue hecho sacerdote conforme a la ley del pueblo de Israel, conforme al mandamiento que tenían, que ponía como requisito incambiable, inalterable, que debía ser descendiente de Leví y descendiente de Aarón. Por eso dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Este otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, no fue de acuerdo a ese orden. No fue porque fuera descendiente de Leví o de Aarón, sino que fue constituido, dice, según el poder de una vida indestructible. ¿Qué está diciendo? Que los otros sacerdotes eran hombres, eran seres humanos como cualquiera de nosotros, y no podían ellos reclamar, no podían tener derecho a decir que eran de una vida indestructible. Eso solamente podía decirlo nuestro Señor Jesucristo. Él fue constituido como nuestro sumo, nuestro máximo sacerdote, como nuestro sacerdote más alta jerarquía, de acuerdo al poder de una vida indestructible, de una vida que no cambia, de una vida que no fenece, de una vida que no se extingue, de una vida que no muere. Pues da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. 7 de Hebreos capítulo 14 al versículo 17. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior, es decir, queda, para ya no funcionar más dentro de los planes de Dios, el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, porque ni era eficaz, además de que estaba sujeto a debilidades. ¿Por qué estaba sujeto a debilidades? Porque todos los sacerdotes no eran de una vida indestructible. Todos llegaba el día en que tenían que morir. Pues bien, hay una gran diferencia, hay otras diferencias en el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Cristo, que es según el orden de Melquisedec. El sacerdocio levítico, dice el apóstol Pablo, en el capítulo 7, versículo 21 de la carta a los Hebreos, dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Es decir, los sacerdotes, los hijos de Leví, que fueron sacerdotes, fueron hechos sacerdotes y no hubo ningún juramento para ellos o sobre ellos cuando fueron declarados sacerdotes. Pero el sacerdocio levítico fue hecho sin juramento. A diferencia del sacerdocio de Cristo Jesús, el sacerdocio según el orden de Melquisedec, en el mismo versículo 20 y 21 dice,
con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Porque los sacerdotes funcionaban mientras vivían. Cuando morían, ya venía otro y él desaparecía. Sin embargo, dice que con referencia a Jesús, el sumo sacerdote nuestro, dice, juró el Señor, es decir, el Padre, y no se arrepentirá, tú eres, diciéndole a Cristo Jesús, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que los verdaderos cristianos, los que creemos en Cristo, no necesitamos de sacerdotes humanos. Como desgraciadamente se le enseña a los seres humanos que necesitan un sacerdocio, ese sacerdocio llamado sacerdocio ministerial. No, Señor, porque es un sacerdocio al estilo levítico. Y eso ya fue eliminado. Fue cambiado primero y luego fue eliminado. Y ahora Dios le dice a Jesús, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es el orden de Melquisedec? Dice la palabra de Dios que Melquisedec no tuvo papá, no tuvo mamá, no tuvo ascendientes, ni tuvo descendientes. Por eso se piensa, se cree que el personaje de Melquisedec que aparece en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, es una presentación de Cristo por adelantado, mucho tiempo antes de que Cristo naciera a través de la Virgen María. Él se presentó a través del que conocemos como Melquisedec. Dios el Padre le dijo, tú eres para siempre. A Jesús le dijo, según el orden de Melquisedec. Es decir, no tienes principio, no tienes fin. Tú no mueres, tú vives y permaneces para siempre. Por esa razón, Él, Cristo Jesús, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Lo cual no lo pueden hacer los llamados sacerdotes ministeriales de la religión común, de la religión conocida en el mundo. El sacerdocio, según el orden de Melquisedec, que es el sacerdocio de Cristo Jesús, es un sacerdote que no muere. Y mientras nosotros llevamos creyendo en Cristo Jesús, mientras Cristo no venga por su iglesia, Él es nuestro sacerdote. No necesitamos de un sacerdote humano. Esos son manejos, de alguna manera, manejos tramposos o mañosos que se hacen de la iglesia para hablar y para tratar de defender el llamado sacerdocio ministerial. Para que la gente crea que así como el pueblo de Israel tuvo sus sacerdotes, también ellos tienen su sacerdote. No, Señor, el apóstol Pablo dice, por tanto tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Desde que Cristo se fue al cielo, a la diestra del Padre, Él funciona como nuestro sumo sacerdote. Y es con Él nuestra relación permanente, constante, cotidiana. Él es nuestro sumo sacerdote. Nosotros no necesitamos de hombres, de varones humanos aquí en la tierra, como nuestros sacerdotes, en el sentido como lo tienen otros. Porque tenemos un sacerdote que no termina su función, que no termina su vida, es para siempre. Es según el orden de Melquisedec, que no tiene principio y no tiene fin, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, el sacerdocio levítico fue hecho sin juramento. Sin embargo,
el sacerdocio según el orden de Melquisedec, donde Jesús es nuestro sumo sacerdote, dice en el versículo 20 y 21 del capítulo 7 de Hebreos, dice que fue hecho con juramento, que juró el Señor, es decir, juró Dios Padre por Él mismo y no se arrepentirá nunca, nunca. Así que no puede cambiar por ninguna razón, no puede eliminarse el sacerdocio de Cristo Jesús desde que murió hasta el presente, que está a las 10 del Padre. Hay una diferencia, otra diferencia más entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio en el pueblo de Israel. Dice en el versículo 23 del capítulo 7: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Moría uno, el descendiente o los descendientes de ellos tenía que ocupar el lugar del que moría. Moría el otro, tenía que ocupar el descendiente el lugar del que moría. Por eso dice Pablo en esta carta, en el versículo 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. O sea, el que era sacerdote no podía permanecer siempre, porque llegaba el momento en que moría, por lo tanto tenía que haber otro más. Mas este, ¿quién es este? El sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Quién es este? El sumo sacerdote nuestro, Cristo Jesús, que dice: mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, y no cambia. No cambia ni de persona ni de función. Sigue siendo sacerdote la misma función. Y sigue la misma persona, Cristo Jesús, y sigue funcionando como nuestro sumo sacerdote para siempre. Por esta causa, dice, este permanece para siempre. Tiene un sacerdocio inmutable. El sacerdocio levítico, el sacerdocio del pueblo de Israel, el sacerdocio desempeñado por los descendientes de Aarón, de la tribu de Leví, tenía una desventaja. Dice Hebreos 5, del 1 al 2, dice de la siguiente manera: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y atrevidos, puesto que él también está rodeado de debilidad. En el capítulo 7, versículo 28, dice de la siguiente manera, 27 y 28, que no tiene necesidad el sumo sacerdote que nosotros tenemos, que es Cristo Jesús, nos convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. Esto es que los sacerdotes del pueblo de Israel, los descendientes de Aarón, los del ministerio sacerdotal levítico, para ofrecer sacrificios o sangre de animales por los pecados del pueblo, primero tenían que presentar sangre, primero tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, para después ofrecerlos por los del pueblo. Pero Cristo no tuvo necesidad cada día como ellos.
porque Él lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Por eso incluso es una torpeza, por eso incluso es una necedad, es una blasfemia, es una herejía decir que cada día en la ceremonia llamada misa se sacrifica a Cristo Jesús. ¿Cómo es posible que se diga que se sacrifica a Cristo Jesús en cada ceremonia misal que se realiza? Porque la Biblia dice en la carta a los Hebreos que Él ofreció su propia sangre una vez para siempre. Lo hizo una vez y no más. Entonces, ¿cómo es posible que se esté realizando cada semana miles y miles en todo el mundo de sacrificios de Cristo por los pecados de las personas? Por favor, ya debe bastar el seguir mintiendo y el seguir engañando a la humanidad. Claramente, la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, ¿cómo puede decirse que hay perdón de pecados mediante este sacrificio incruento que se realiza cada día en todo el mundo, en diferentes lugares? Dice que no perfeccionaban, que estos sacrificios que ellos realizaban, los sacerdotes del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, no podían hacer perfectos a nadie. Dice porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y entregado, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Hebreos 5, 1 al 2. Está rodeado de debilidad, y en el versículo capítulo 7, versículo 27 y 28, dice que no tiene ni cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciendo a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Ellos no podían perfeccionar a ninguno porque eran débiles y tenían pecados. Sin embargo, nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, es totalmente diferente. Es según el orden de Melquisedec. Y dice en el capítulo 10, versículo 12 al 14 de la siguiente manera: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 10, 12 al 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? En las cartas apostólicas dice que todos los alcanzados por Cristo son llamados a ser santos. Entonces dice aquí que Cristo con una sola ofrenda, es decir, con su solo sacrificio, con su sola muerte en la cruz, hace perfecto para siempre a los que Él ha santificado porque han creído en Él de todo corazón.
Entonces, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que es Cristo Jesús, él sí perfecciona. Él es sin pecado. En el versículo 26, 27, dice: que Jesús no tuvo pecado. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de horror de fuego que ha de devorar a los adversarios. Cristo Jesús es, pues, amados hermanos, por el cual, dice, el sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es decir, que no tiene pecado. Ahora vamos llegando ya al final de este pequeño estudio en cuanto al sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 63, veamos lo que nos dice Marcos en su Evangelio. Nos dice de la siguiente manera en el versículo 63. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Cuando el Señor Jesús era juzgado, dice que él callaba y nada respondía. En el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 61, dice: el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en la nube del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura y dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Rasgó su vestidura, algo que el sumo sacerdote nunca debía de haber hecho. Pero él rasgó y rompió su vestidura. Pero vemos qué significado podría tener esto después de todo. ¿Qué significado positivo nos puede sugerir el hecho de que el sumo sacerdote judío que estaba interrogando a Jesús, que le estaba preguntando si él era el Hijo del Bendito, cuando Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, entonces él, lleno de ira, rasgó, rompió su vestidura sacerdotal. Y digo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Es decir, con eso era suficiente. ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Con el rasgar la vestidura, el sumo sacerdote estaba sin querer diciendo que al pecador se le estaba acercando el momento en que las puertas del lugar santísimo se iban a abrir para todo hombre, porque la muerte de Jesús estaba llegando. Dice en Marcos, en el libro de Éxodo, capítulo 26, 31, dice que Dios mandó hacer para el tabernáculo un velo que dividía el interior entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y en Marcos, capítulo 15, versículo 38, cuando Jesús estaba crucificado, llegó el momento de exhalar el último suspiro. Dice que dio una gran voz y expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Mateo 27,
Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Versículo 51. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Nadie podía pasar al otro lado del velo, solo el sumo sacerdote. Pero ahora veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 23. Pongamos mucha atención. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua firme. Mantengamos firme sin fluctuar la provisión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Pablo dice: así como en el tabernáculo y después en el templo, nadie pasaba del otro lado de la cortina, solo podía entrar el sumo sacerdote, que era una figura de Cristo en el pasado. Cuando Cristo murió, ese velo se partió en dos, dándose a entender que ahora quedaba abierta la puerta, quedaba abierto el camino para que todo hombre pudiera llegar libremente a la presencia de Dios, al lugar santísimo, sin necesidad de un intermediario humano. Por eso el apóstol Pablo nos dice en el versículo 19 del capítulo 10 de Hebreos: hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Y dice que el velo, esto es, su carne. Ya no el velo del templo, su cuerpo se convierte en el velo. Él lo ofrece, se sacrifica, y nosotros tenemos ahora entrada libre a la presencia de Dios, y tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Quiera el Señor bendecir a todos los que han escuchado este mensaje. Que el Señor les bendiga.